La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, por cuantos los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Señor Jesús, también participó de lo mismo. La encarnación de Jesucristo, como dice la Biblia en Juan 1:14, es uno de los misterios más impresionantes que nosotros podemos pensar, escudriñar, descubrir. Y aquel verbo se hizo carne. ¿Por qué es tan importante para nosotros cuando la Biblia habla de la carne de Jesucristo, su encarnación? ¿Por qué es tan importante para nosotros y para Dios el Padre? Tan importante que Él dice en la primera epístola de Juan que todo espíritu, toda doctrina, toda enseñanza, toda religión que no confiese que Jesucristo vino en la carne, que es del diablo. Todo el que no confiese que el Verbo, el eterno Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne, dice el apóstol Juan que todo ese espíritu que no confiesa a Jesucristo en la carne es del mismísimo anticristo, del diablo. ¿Por qué? Porque la carne, la encarnación de Jesucristo, es tan importante para nosotros. Dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué Jesucristo vino, como hemos leído en Hebreos capítulo 2:14? Que los hijos participaron de la carne
de la sangre. Y por eso Jesucristo tuvo que venir en esa carne, en esa semejanza. ¿Por qué? En Hebreos capítulo 2 podemos leer que es la muerte la que se sujeta a la carne. Es el poder de la muerte, no está sobre el espíritu, sino sobre la carne. Es la carne que estaba sometida al temor de la muerte. Y eso es una de las cosas que el mismo Satanás y los demonios se aprovecharon, la debilidad de la carne. En Romanos 8 podemos leer, como dice, que lo que era imposible para la carne, para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta, como lo podemos leer en Salmo 19. Podemos leerlo a partir del versículo 7. La ley del Señor es perfecta y convierte el alma. Pero es interesante que entre la ley y el alma está todavía la carne. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, pero hay un problema. La ley de Dios es justa. La ley dada por Dios a Moisés, a los judíos, es la ley perfecta, pero no nos puede hacer perfecto. ¿Por qué no? Porque entre la ley y el fruto de la perfección está la carne. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien cuando dice en Romanos 8, dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Era imposible para la ley que era justa, la ley que es santa, la ley que es perfecta, sí, pero a nosotros no nos puede hacer perfecto. ¿Por qué no? Porque las palabras de Dios, como dice Salmo 12, versículo 6, la ley de Jehová, la palabra, es 7 veces purificada. Pero cuando la ley purificada se encuentra con nosotros, es nuestra carne que debilita la razón, la vida, el propósito y la santidad de la ley. La ley de Dios, como hemos leído en Salmo 19, versículo 7, es perfecta, absoluto, pero no nos puede hacer perfecto. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento estaba en la ley, sí, absoluto, pero no nos podía hacer justo. ¿Por qué no? Porque nuestra carne lo destruía todo. Todo lo bueno que Dios daba, nuestra carne lo destruía, lo envenenaba, lo contaminaba. Y esa ley que nos fue dada para darnos vida, a lo contrario, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, esa ley que era buena, que provocó en nosotros la muerte. ¿Por qué? ¿Porque la ley es la muerte? No. La vida de Dios estaba en la ley. Pero cuando la ley se acercaba a nosotros, nuestra carne, en vez de recibirla, ¿qué provocó nuestra carne? La muerte. Cuando la ley se encuentra con la carne del ser humano, esa ley que es perfecta, esa ley que es justa, esa ley que es santa, a nosotros no nos puede hacer santo. ¿Por qué no? Porque nuestra carne lo destruye todo.
completamente. Por eso, la solución de la salvación estaba en la encarnación de Jesucristo. Esa encarnación. Solo hubo una encarnación, una. Me han preguntado, pastor, ¿usted cree en la reencarnación? Yo creo en la encarnación porque lo sé de experiencia, pero no existe la reencarnación. No existe. Solo hubo una única vez en toda la historia del micro y del macrocosmos, de los átomos, de las células, en toda la historia de la física cuántica, del tiempo, del cosmos, de los universos, de las galaxias, de la historia del ser humano, solo hubo una única encarnación. Y fue donde el eterno Dios, que en el cielo su nombre era en hebreo Dabar y en griego Logos, nosotros le conocemos como el verbo, la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo fue enviado a un pueblo en Galilea, un pueblo llamado Nazaret, había una jovencita que Dios, en su sabiduría, en su gracia, Él había elegido. Una virgen, una jovencita, prometida a otro joven llamado José. Esa virgen se llamaba María. Y Dios el Padre, en su sabiduría, eligió a esa jovencita virgen para que ella recibiese por ese milagro celestial, como dijo el ángel Gabriel. Cuando el ángel Gabriel visitó a aquella virgen jovencita María, Miriam, como se llama en hebreo, y le dijo que iba a tener un hijo. Iba a tener un hijo. Y ella dijo, sí, pero, ¿cómo va a ser eso si yo no sé cómo esto funciona? Y el ángel dijo, no te preocupes. La sombra del Espíritu Santo, Salmo 91 dice, el que habita en lo íntimo, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesucristo es la luz de Dios. Jesucristo es la luz del mundo. Pero el Espíritu Santo es la sombra. Y en esa sombra, el Espíritu Santo hizo un milagro. Él, el Espíritu Santo, vamos a llamarle así, le ayudó, si quieres llamarle así, a convertirse al Verbo eterno, llamado Dabar en hebreo, al Logos eterno, el Verbo, a convertirse en hombre. ¿Cómo lo hizo? Por un milagro en el vientre de aquella jovencita, el Espíritu Santo provocó que como en un horno, en un alto horno de fuego, donde de muchos componentes se combina el acero con muchos otros componentes, en ese alto horno de la vida, del vientre de aquella jovencita, Dios el Padre, Él unificó
al Dios eterno con el ser humano. El Verbo se hizo carne. ¿Por qué era necesario que Jesucristo se hiciera carne? En la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 5, pero también en los textos más antiguos de la Biblia hebreica turcandensia, en el Salmo 40, dice: sacrificios no querías, holocaustos no es lo que estás buscando, pero me preparaste un cuerpo para que yo haga tu voluntad. Dios el Padre, Él eligió a esa jovencita, Miriam, María, no por lo que ella hizo. La elección sobre María, la Virgen María, ella fue elegida no por lo que ella hizo, ni tampoco por lo que era ella, sino por la sabiduría de Dios. Ella fue elegida por lo que Dios quería hacer. Cuando Dios el Padre nos elige a nosotros, según Juan 15, 16, Él no te elige tanto por lo que tú eres, por lo que tú hiciste, menos todavía, sino por lo que Él tiene previsto hacer con nosotros. Es el profundo, eterno plan, la voluntad de Dios, por su gracia, lo que Él quiere hacer en nosotros. Él eligió a esa jovencita y en el cuerpo, en el vientre de esa jovencita, Virgen María, Dios el Eterno, el Olam, Adonai, Elohim, Israel, enviando al Espíritu Santo, llamado en hebreo el Ruach HaKodesh, Él vino sobre esa jovencita. Y en el momento que el Espíritu Santo arrodeó con su presencia a esa jovencita Virgen María, el Espíritu Santo provocó que el Verbo, el sonido del Verbo, se convierte en el sonido de un bebé. Y la Virgen María estuvo embarazada. No de una forma porque ella estuvo con un hombre. María dio vida a un hombre sin jamás haber estado con un hombre. Es ese milagro impresionante. ¿Por qué? La palabra semilla, hay diferentes palabras en griego para semilla, pero una de las principales se llama sperma. Y cuando hay un acto en un matrimonio, en un acto que el hombre y la mujer están juntos, en ese acto, cuando el hombre da, entre comillas, su semilla, tienes que saber una cosa, que hay en ese acto como una carrera de las semillas, porque son cientos de millones de espermas que buscan su camino. Buscan el camino para que la mujer se quede embarazada. Es un acto, y yo te recomiendo que si puedes y si quieres aprender más, que mires en programas científicos y que aprendas el milagro que sucede ahí
en el cuerpo de la mujer. Y hay como una carrera. Y son cientos de millones de espermas que van de camino. Pero solo uno, algunas veces dos, muy pocas veces tres o cuatro, consiguen la carrera. Pero son cientos de millones que salen en esa carrera. Cuando la Virgen María, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, el Espíritu Santo no trajo cientos de millones de semillas. Él solo trajo una semilla, que era el Verbo de Dios. Y ella se quedó instantáneamente embarazada. Dios el Padre había elegido a esa jovencita, María, para prepararle un cuerpo a su Hijo. Su Hijo, Jesucristo, ya existía, si quieres llamarle así, antes que Él tuviera un cuerpo. Lo mismo tú y yo. En otro programa me gustaría desarrollarlo un poquito más contigo. Pero ahora, a lo que vamos es que Jesucristo, allí, el Verbo se hizo hombre. Primero embrión, un embrión, un cuerpo, un verdadero ser humano de carne. De la misma carne que tú y yo. La misma carne. Solo había una diferencia, unas cuantas, pero, por ejemplo, ese embrión, ese ser humano, ese milagro, ese bebé, el pequeño Señor Jesucristo, en ese momento el bebé, Él no nació con esa esclavitud del pecado. Desde Adán, Jesucristo, aquel bebé en Belén, era por primera vez desde la historia de Adán y Eva, era el primer ser humano que no tenía pecado. Pero había un problema. Y quiero que esté atento, por favor, querido oyente. El cuerpo que tenía ese bebé, el cuerpo que iba a nacer, el cuerpo del Hijo de Dios, de Jesucristo, era justo el mismo cuerpo que tú y yo teníamos. ¿Sabes cuál era? Era carne de carne, sangre de sangre, con la misma tendencia, o vamos a llamarle, con el peligro de pecar y ser atraído por el pecado. Y quiero que esté atento, querido oyente, por favor. Jesucristo nunca nos podía haber salvado si Él no hubiera tenido el mismo cuerpo que nosotros. Para salvarnos, Él tuvo que tener el mismo cuerpo, la misma carne, la misma sangre, color de sangre, solo que el grupo sanguíneo de Jesucristo no era A o B o AB o cero o negativo, como le llaman. El grupo sanguíneo de aquel niño, según Hechos 28, llevaba el código genético del Padre Celestial. Hasta entonces,
Ningún ser humano llevaba ese código genético en su sangre. Otra diferencia que había entre Jesucristo y Adán es que Jesucristo tenía ombligo. Adán no. Adán y Eva no tenían ombligos. Los dos primeros seres humanos no tuvieron ombligos. Por eso, si algún día tú vas al cielo y quieres encontrarte con Adán y Eva, es muy fácil encontrarlo, muy fácil. Busca los únicos dos que no tengan ombligos y ya verás tú, allí están. Y cuando Jesucristo nació, Él nació en la carne y sangre, lo mismo que tú y yo. Y ese era el peligro. Y quiero que sepas, querido oyente, que en todo momento de la vida de Jesucristo existía realmente el peligro que Jesucristo podía haber caído en pecado. ¿Por qué digo eso? Atención. Porque si no existía el peligro de caer en pecado, entonces Él realmente no nos podía salvar. Por eso, las tentaciones de Jesucristo que Él pasó eran verdaderas tentaciones. Pero, como hemos leído en Hebreos capítulo 2, versículo 14, adelante, dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo, para poder salvarte, tuvo que ser tentado en todo. Si no, Él no te podía salvar. Él fue tentado completamente. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para salvar a los que son tentados. Y Jesucristo, en su carne, por primera vez, desde aquel encuentro con la serpiente, Dios el Padre tenía a alguien en la tierra a quien Él le dio poder y autoridad, libertad, y podía confiar en ese ser humano. ¿Y sabes lo que es impresionante, querido oyente? Que Jesucristo era Dios y hombre a la misma vez. Era hombre de naturaleza, pero Dios de identidad. ¿Y sabes lo glorioso? ¿Sabes, querido oyente, lo fantástico que es de Jesucristo? Que Jesucristo, y quiero que lo sepa muy bien, querido oyente, Él era Dios de identidad, sí. Pero ¿sabes cómo Jesucristo venció a Satanás? ¿A la tentación? ¿A los demonios? Y el mismísimo diablo y su sistema, ¿sabes cómo lo venció? No venció a Satanás como Dios, lo venció como hombre. Esa fue la humillación. Esa fue la victoria. Que por primera vez en Jesucristo, un ser humano que era completamente hombre como nosotros, de naturaleza, pero Dios en su identidad. Jesucristo era hombre de naturaleza, pero Dios de identidad. Él pasó todas las tentaciones y ahora, querido oyente,
por primera vez la ley perfecta encontró en la carne de Jesucristo, por primera y única vez, la ley que era perfecta se encontró con la conducta perfecta, con la obediencia perfecta, con el amor perfecto. Atención, no en primera línea de un Dios, sino de un ser humano. Y Jesucristo, como ser humano, cumplió toda la ley. Por primera y única vez en la vida de Jesucristo, la ley, por primera y única vez, la ley fue cumplida completamente, como dice Mateo 5:17. No penséis que he venido a quitar la ley. Yo he venido a cumplirla. O como dice en griego, a rellenarla. Y cuando la ley fue cumplida completamente en Jesucristo, la ley de Moisés, la ley que para nosotros era destrucción, para Jesucristo era delicias. Siempre que leas el Salmo 119 o en otros salmos donde dice que él se delicia, que le encantaba la ley, ¿ese salmo fue escrito por un ser humano? Sí, pero solo cumplido por el ser humano Jesucristo. Jesucristo cumplió toda la ley con su carne. Eso es muy importante, porque oye lo que dice Romanos 8, versículo 3. Romanos 8:3 es impresionante, porque dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne nuestra, Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne, de pecado, que parecía y era completamente la misma carne que nuestra, cuando el pecado vio el cuerpo de Jesucristo, el pecado pensaba: este cuerpo también va a pecar. Y cuando el pecado, la tentación, se acercó al cuerpo de Jesucristo, no pudo coger ese aguijón de la muerte y clavarlo en el cuerpo de Jesucristo con su veneno. ¿Por qué? Porque su vida, su cuerpo, era el único que nunca pecó, ni con su alma, ni con sus pensamientos, ni en su corazón, ni en la carne. Jesucristo pecó. Pero había un problema. La muerte se sujetaba a todo cuerpo que nace. Todo cuerpo de carne que nace, la muerte le abraza. Pero había un problema, que ese cuerpo no estaba bajo control de la muerte. Conocía el hambre, sí. Conocía el sudor, sí. El cansancio también. Las tentaciones también. Pero la muerte no tuvo derecho de acercarse a ese cuerpo. Solo se acercó cuando el hombre que tuvo ese cuerpo, por propia decisión propia, decidió
llevar nuestros pecados. En el momento que Jesucristo decidió llevar nuestros pecados, ahí la muerte, con sus garras, se agarró al cuerpo de Jesucristo, no sabiendo una cosa. Y la muerte, lo mismo que el diablo y los demonios, confundieron a Jesucristo con nosotros. Porque Jesucristo, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él llevó nuestro pecado, el pecado con nuestro nombre, en su carne, en su cuerpo lo llevó. Y cuando subió a la cruz, los demonios y la muerte y Satanás confundieron a Jesucristo con nosotros. Se echaron todos encima, porque ellos veían y podían ver el pecado que le daba el derecho a echarse encima. Lo que ellos no sabían era que el pecado de aquel hombre no era el suyo. No era el suyo. Y cuando los demonios con sus garras y uñas se agarraron a la carne de Jesucristo, pensaron, ya que no le pudimos vencer por su propio pecado, ahora le vamos a vencer por el pecado de todo ser humano. Y no sabían una cosa, que Dios, el Eterno, no juzga al inocente. Ellos se sujetaron a esa carne, y cuando Jesucristo dejó de hablar en la cruz, porque mientras Jesucristo hablaba, Él no podía morir, porque las palabras de Jesucristo son la vida eterna. Y cuando Jesucristo dejó de hablar y de respirar, la muerte y los demonios se habían sujetado a su cuerpo. Y cuando bajaron al Hades, al infierno todavía no, porque está vacío, sino al Hades. Y cuando aquel hombre murió en la cruz, tenía un letrero que se llamaba Rey de los Judíos. Y cuando murió ese hombre, Jesús de Nazaret, a las puertas de Jerusalén, Él murió desnudo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo nunca sintió vergüenza, porque era inocente, hasta el momento que el perverso pecado, maldad, enfermedad, oscuridad vino sobre Él. Y Él llevó toda nuestra vergüenza. Adán se pudo esconder, el Hijo de Dios no. No había nada donde el Hijo de Dios se pudiera esconder. Y cuando Él bajó al Hades, Él se quedó 3 días en el Hades. Y sabemos lo que pasó en esos 3 días. Le predicó a las personas que estaban esperando. Se los llevó cautivos al cielo y se llevó las llaves del Hades y de la muerte. Por eso Jesucristo tuvo razón cuando dijo en Juan 17:2, Padre, tú me has dado autoridad sobre toda carne.
¿Por qué tuvo Jesucristo autoridad sobre toda carne? Porque Él nunca pecó. Pero en nosotros la carne provocó otra cosa. Cuando Jesucristo fue a orar con Pedro, Juan y Santiago, allí en el jardín Getsemaní, dice el Evangelio del Señor Jesucristo, Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es verdad lo que dijo el apóstol Pablo. Años después, el apóstol Pablo se dio cuenta de lo que dijo en Gálatas, cuando dice que, Gálatas 3:23, antes de venir la fe como regalo, estábamos encerrados bajo la ley. ¿Para qué? Confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley había venido a ser nuestro guía. La ley que nosotros nunca pudimos cumplir, a nosotros nos fue una guía. ¿Hacia dónde? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, querido oyente, querido cristiano, oye, atención, atención, ahora que ha venido la fe, ya no estás bajo la ley. Ya no estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús, con Cristo nos hemos revestido y hemos sido salvados del poder de la ley. Porque la ley, el que quiere ser legalista, ¿y sabes cómo Satanás controla a muchas personas que se llaman cristianos? ¿Sabes cómo? Él solo tiene que intentar o llevarte a ti a que tú intentes de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas cumplir la ley, déjame decirte una cosa, Jesucristo ya cumplió la ley, tú no lo puedes. Pero el problema es que hay algunos entre nosotros que intentan ser legalistas, religiosos. Y cuando intentas cumplir la ley, oye lo que pasa. El pecado se alimenta de la ley, porque el poder del pecado es la ley. Cuando eres una persona religiosa, legalista, bajo la ley de Moisés, aunque digas, yo soy cristiano, pero voy a intentar de cumplir la ley, estás metiendo vino nuevo en odres viejos. Y en el momento que intentas cumplir la ley, ¿sabes lo que estás haciendo? Avivando el pecado en ti. Porque la ley es el poder del pecado. Por eso tú y yo fuimos guiados por la ley. Me preguntaron hace un poco tiempo, pastor, ¿y entonces por qué fue dada la ley? Primero, para que Jesucristo la cumple. Pero el efecto de la ley es este: que Dios el Padre dio la ley para que tú veas que tú no lo puedes conseguir por tus propias fuerzas, sino que te des cuenta que la única forma de ser salvo es poner toda tu confianza en la gracia del Señor Jesucristo. Y es muy importante para nosotros cristianos saber una cosa, querido oyente, y quiero que estés atento.
No es solo importante creer en la gracia. Tú y yo tenemos que creer específicamente en la gracia de Jesucristo. No existe gracia fuera de Dios, es correcto. Toda gracia está con Dios. Primera carta de Pedro 5:10, correcto. Pero es la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo. ¿Y sabes qué provoca la gracia de Jesucristo, querido oyente? Mire, que cuando tú pones toda tu confianza en la gracia de Jesucristo, delante de Dios el Padre, eres como su Hijo Jesucristo. Tienes la misma justicia, la misma santidad, la misma naturaleza. El apóstol Pablo tuvo razón cuando dice que porque somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en nuestro corazón, el cual clama, Abba, Padre. Y todo ser humano que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, todo ser humano que pone su confianza no en tu propia religión, en tu propio esfuerzo, sino completamente, como dice el apóstol Pedro, 1:13 al 16, poned vuestra esperanza completamente en la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo tiene tanto poder que lo mismo que los demonios confundieron a Jesucristo en la cruz por tu pecado, quiero que sepas una cosa, que en el cielo, déjame explicarlo así, los ángeles te confunden con Jesucristo. Yo no digo que tú eres Jesucristo, no. Pero sí tienes su naturaleza, su regalo, su justicia, su santidad. Si los demonios confundieron a Jesucristo en la cruz con tu pecado, los ángeles te protegen porque se confunden también. ¿Sabes por qué? Porque tienes la misma justicia que Jesucristo. Yo no he dicho que tú eres Jesucristo, no. Pero tú tienes a Jesucristo, te has revestido con su naturaleza, con su gracia, con su salvación, con su santidad. Por eso el diablo y los demonios tienen mucho poder solo sobre personas que están bajo la ley. Estoy hablando de personas cristianas que la única preocupación es si llevan la ropa correcta, y son cosas que no importan, cosas que no importan al fin y al cabo. Y tú sabes cuando tú estás bajo la ley. ¿Sabes por qué? Porque no hay ningún gozo. Estás esclavizado. Porque esa palabra, charis, para la gracia en griego, de ahí viene charisma. Es el don que provoca gozo. Cuando uno está bajo la gracia, tiene paz en su corazón. Y esta mañana, gracias a Dios por los libros antiguos que tengo, uno muy antiguo, un diccionario de 1815, si no me equivoco. Un gran teólogo alemán cristiano
porque no todos los teólogos son verdaderos cristianos, y menos del Espíritu Santo. Pero este sí, él dijo que la gracia de Dios es cuando Dios te regala todo, y ahora oye lo que él escribe, me encantó, y no espera nada de ti. La gracia es cuando Dios te regala todo y no espera nada de ti. Y luego escribe este gran escritor, porque sabe que la gracia lo provoca todo en ti. La gracia provoca que tú vivas en santidad, en el temor de Dios y en fe. Pero si intentas estar bajo la ley, vas a estar bajo las garras del mismísimo diablo. Porque el poder del pecado, la razón por que el pecado tiene poder, es porque la ley lo dice. La ley es buena, pero cuando la ley se junta con la carne, en nosotros no es bueno. Por eso nosotros confesamos que Jesucristo vino en la carne. En la carne que una y otra vez nosotros por fe tomamos en la Santa Cena. Por eso no faltes cuando se celebre la Santa Cena. Este fin de semana, en la Iglesia Pasión por Cristo, celebramos la Santa Cena. Comemos esa carne que cumplió la ley, esa carne que nunca pecó, esa carne que es la vida, esa carne del Señor Jesucristo, esa carne que es un cuerpo, y bebemos esa sangre por fe que nos purifica, nos santifica, porque solo en Jesucristo es el Salvador, el único. ¿Sabes por qué? Porque nadie vivió la vida perfecta como Jesucristo. Y por eso confesamos, Jesucristo es el Hijo de Dios y vino en la carne a destruir todas las obras del diablo. Amén.